Conversando sobre lo que ocurrió hoy día en el desalojo de la toma La Jarilla en Viña del Mar, y para eso estamos en contacto con el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, que está allí en contacto, ¿no?, con nosotros. ¿Cómo está, gobernador? Buenas tardes. Gracias por el contacto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto. A disposición. Estábamos temprano, o sea, hace algunos minutos, conversando con uno de nuestros equipos allá en la zona. Nos contaba que ya fueron completamente desalojados quienes vivían allí, que comenzó la demolición también de las estructuras que se levantaron, pero que existe la preocupación por una eventual reocupación del lugar, porque en apariencia hasta ahora el propietario del terreno no se ha encargado ni de cercar el perímetro ni de nada que evite aquella situación. ¿Qué es lo que saben ustedes respecto de esta preocupación inminente? Bueno, primero lo que ha informado la prensa, y bueno, nosotros estando acá en el territorio, el desalojo comenzó alrededor de las 6 de la mañana con la presencia de la fuerza policial, y en términos prácticos se puso en marcha a partir de las 9 de la mañana. La toma de La Jarilla, como ustedes han informado, se encuentra en la zona, en el sector de Reñaca Alto. Son aproximadamente 87 familias las que ahí habitan, algo así como 400 personas. Es de propiedad del empresario José Mazú. El desalojo se desarrolló de buena manera. No hubieron ningún tipo de incivilidades ni tampoco desórdenes de ningún tipo, ninguna naturaleza. Estaba convenido el inicio del desalojo alrededor de las 9 de la mañana. El empresario llegó después de las 9 de la mañana, llegó alrededor de las 10 de la mañana, y el compromiso era precisamente desalojar con fuerza pública para posteriormente el dueño del predio tenía que hacerse cargo del retiro de enseres, de la remoción de escombros. Tenía que también garantizar la presencia de retroexcavadoras, de 3 camiones también, y asegurar el perímetro. Eso alrededor de las 3:15, 3:20 llegó una maquinaria que tiene por finalidad precisamente demoler las casas que ahí se edificaron. Y por tanto yo diría que en términos generales el desalojo procedió en tiempo y forma, como estaba convenido. Se hizo de forma pacífica, no hay incidentes que lamentar, y la responsabilidad por parte del delegado regional presidencial y las facultades que él tiene y el uso de la fuerza pública se empleó de forma muy racional, y las personas abandonaron pacíficamente el terreno. Ahora, evidentemente, el empresario tenía la responsabilidad, como ya dije, de movilizar la maquinaria, la retroexcavadora, camiones también, y asegurar el perímetro. El perímetro hoy día no se encuentra asegurado, y es posible, precisamente a propósito de lo que usted señala, es posible que a propósito de ese incumplimiento pudiera haber una suerte de retoma en las casas que están en la periferia. Gobernador, obviamente dejando de lado lo que significa la magnitud de una con la magnitud de esta toma en La Jarilla, ¿qué diferencias hay con respecto a lo que pasa acá, donde salen finalmente las familias que estaban ahí, en relación a lo que ocurre en San Antonio, donde se mantiene la posibilidad de negociar la compra del terreno por 6 meses? A ver, probablemente son propósitos comunes que tienen que ver con la vivienda y el barrio digno, pero son realidades completamente distintas. La mega toma de San Antonio, estamos hablando de una toma de aproximadamente 254 hectáreas, estamos hablando de 4.106 familias, más de 10.000 personas. El 33% de quienes ahí habitan son niños, niñas y adolescentes. El 90% de las personas nunca han tenido una segunda vivienda ni han accedido a ningún tipo de subsidio habitacional, de ningún tipo, de ninguna naturaleza. El 87% de la población es chilenas y chilenos, y tiene la particularidad de que en ese caso en particular, valga la redundancia, los propietarios del Cerro Centinela se aperturaron a la posibilidad de establecer un mecanismo de negociación y de venta. A propósito de aquellos que el día lunes 24 de enero se da esta reunión en las dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde concurre el ministro de Vivienda, los propietarios y el alcalde de San Antonio, José Vera, y se acuerda precisamente levantar una comisión técnica integrada por técnicos del MIMBU, por técnicos del municipio, los técnicos de los propietarios, para en un periodo de 6 meses levantar precisamente los mecanismos de la venta, los mecanismos de la compra, el precio de compra y además las garantías. Ahí probablemente una de las cosas que había harta disociación tenía que ver con el tema de la tasación del predio. El mismo planteaba 0.58 UF el metro cuadrado, los propietarios 0.69 UF el metro cuadrado. Este es un proceso de mucha confidencialidad, así se estableció durante los 6 meses, y en este periodo de 6 meses de no llegar a acuerdo,
se procedería al desalojo. En el caso particular de La Jarilla, estamos hablando de 2 hectáreas, estamos hablando de 85 familias, estamos hablando de aproximadamente 330 personas, 400 personas, pero también estamos señalando de que acá en el caso particular del dueño José Mazú no quiere vender. Y por tanto, si no quiere vender, lo que él hace es ejercer el título de propiedad con respecto al predio, y por tanto también se toma la decisión, hay un mandato, había un mandato de una orden de desalojo y por tanto se procede precisamente a hacer efectivo el mandato de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien señala precisamente esta fecha, el día de hoy, martes 4 de marzo del 2025, perfecto, como fecha perentoria para precisamente desalojar. Yo diría que esas son las grandes diferencias. Gobernador, quería preguntarle por una acusación o denuncia que se ha escuchado hoy en la toma de La Jarilla, en el desalojo, que se escuchó también en la de San Antonio y en distintos intentos por desalojar estas ocupaciones irregulares, y que tiene que ver con la venta de terrenos a quienes llegan a estos espacios, el negocio que se está haciendo cuando entendemos la necesidad y la urgencia habitacional que hay también en nuestro país. ¿Qué le parece eso? ¿De qué manera se puede ir resolviendo? Que no se estén de alguna forma generando estos espacios, estos asentamientos que son irregulares, pero que se van conformando como comunidades establecidas y con estructuras sólidas. Bueno, aquí hay además de lo ya señalado, habría que decir que lo que se reporta es que el dueño del terreno enfrenta una querella por estafa, ya que se le acusa de haber cobrado a la familia por permitirle instalarse en el terreno. Y probablemente esto que estoy señalando, que es lo que han señalado también los medios de prensa, es algo que hay que corroborar. Y si es así, tendrá que ser la Corte precisamente quien dirima precisamente esta acusación, que es grave. Ahora, es evidente de que hoy día, a propósito de lo que tú me planteas, en Chile hay un problema que es estructural, y eso ustedes no lo pueden soslayar. Son más de 1.160 campamentos los que existen en el país, más de 110.000 familias viven en esa condición. Nuestra región, la región de Valparaíso, tiene 374 campamentos. Hay una condición estructural de ausencia de vivienda y barrios dignos, y por tanto tenemos un problema estructural que es cierto. Y por cierto, valga la redundancia también, que existen especuladores que especulan con los terrenos, incluso especulan con terrenos que no tienen ninguna posibilidad de urbanizarse, regularizarse, precisamente porque el anhelo y el deseo de tener una vivienda digna y un barrio digno es el anhelo de miles de personas que hoy día no cuentan con aquello, y además personas que también, dada la precariedad de sus ingresos y el hecho de pertenecer al segmento más pauperizado de nuestra sociedad, no tienen posibilidades de contar con ahorro, y como no cuentan con ahorro, no forman parte de cooperativas de vivienda, no están en la lista de espera para acceder a los subsidios, y por tanto estamos ante una situación que es compleja, que es muy dramática en algunos casos, y que esperamos que el día de mañana el Estado se pueda hacer cargo. Recuerden que ustedes, en el caso particular de nuestra región, de la región de Valparaíso, estamos hablando de un déficit de vivienda de más de probablemente 100.000 viviendas. Exacto. Y hoy día, por tanto, la búsqueda de terreno, la implementación de bancos de terrenos públicos y privados, fiscales y privados, me parece que es fundamental precisamente para dar respuesta a una necesidad que cada vez es más angustiante, porque quienes viven en las tomas, nadie quiere vivir en una toma. Nadie quiere vivir en un campamento, pero si uno piensa en la región en la cual ustedes viven, que ustedes habitan, las ciudades que ustedes habitan, todo el cordón periférico de Santiago se edificó desde campamentos, desde toma. La Faena, La Palena, Lo Hermida, La Caro, La Victoria, La Legua, etcétera, partieron precisamente en una condición de esta naturaleza, y con el paso del tiempo se fue regularizando, se fue urbanizando, y situaciones de esta naturaleza están ocurriendo, como por ejemplo en lo que fue el campamento Manuel Bustos, donde hay procesos de urbanización, donde hay procesos de pavimentación, y donde el Estado concurre precisamente con ayudas para regularizar, urbanizar, y nosotros como gobierno regional también lo hacemos. Muy bien, gobernador, queremos agradecerle también estos minutos con nosotros, que le vaya muy bien.